Quiero iniciar la clase de hoy explicándoles teóricamente lo que vamos a hacer. Es decir, vamos a revisar algunas cosas que ya habíamos visto, digamos, en la clase introductoria de nuestro curso, donde pues justamente nosotros vamos a tener siempre en la programación web, vamos a tener una parte de frontend y vamos a tener una parte de backend. ¿Cómo se va a comunicar estos componentes? Pues a través de una REST API o de una API REST, ¿cierto? Esta API REST lo que tienen son, digamos, verbos que nos permiten a nosotros hacer invocaciones desde cualquier dispositivo, puede ser desde un computador, puede ser desde un portátil, desde un televisor, una PDA, una tablet, un dispositivo móvil. Todos pueden hacer digamos, la solicitud, los requests a esta REST API de tal manera que los servidores, sin importar la cantidad de servidores que tengamos allí detrás atendiendo las solicitudes, van a procesarlas y estos son los que van a tener la comunicación directa con el o los servidores de bases de datos. En esto, pues ya lo habíamos visto, este esquemita, simplemente que les quería recordar esto para mostrarles hacia dónde es que nos vamos a direccionar. Ya les había dicho que en la primera parte del curso nos vamos a enfocar en el backend. Vamos a ver cómo funciona el backend. Aún dejamos el frontend por allí. Es decir, estas solicitudes que vemos acá con estas flechitas, sin importar desde qué dispositivo vengan, los vamos a simular con un software que se llama Postman. Ese Postman lo que hace es configurar una llamada a una REST API dependiendo de cada uno de los verbos. Recordemos que para el CRUD básico que vamos a realizar hoy, el CRUD, pues recuerden que son esas 4 letras, la C es de create, de creación, la R es de read, de lectura, la U es de update, de modificación, y la D es de delete, de eliminación. Entonces, pues no es que existan solamente esos verbos, no, existen, bueno, esas acciones. Los verbos asociados a cada acción es para create, es el post, para read, se hace a través de get, para la lectura. La U, que es de update, de modificación, se hace a través del put o del patch, dependiendo del put me modifica todo, el patch me puede actualizar ciertos elementos del registro. Y el delete de eliminación justamente tiene su verbo delete para ese proceso. Ok. Esto me imagino que está claro porque pues ya lo habíamos visto bastante en clases anteriores. De igual manera, si tienen dudas, si tienen inquietudes, me pueden interrumpir en cualquier momento, me pueden escribir al chat y estaré atento. Ahora, ¿qué vamos a tener acá, muchachos? Resulta que el día de hoy vamos a enfocarnos en el backend. En el backend, pero desarrollando una aplicación con Node.js, que ya debe estar instalado en nuestros computadores. Si de pronto no lo tienen instalado, pues lo pueden descargar. Se descarga en la versión la 12. Algo. Ya está disponible la 14.x, pero aún está en modo de prueba, entonces la versión estable es la 12.x. ¿Sí? Entonces vamos a descargar esa y instalar esa. Vamos a tener entonces nuestro servidor de Node.js, que va a tener una aplicación que la vamos a ver ahora, la estructura cómo está. Y ese servidor va a comunicarse con una base de datos MongoDB a través de una librería que se llama Mongoose, que nos da pues unas pautas bastante interesantes y que nos permiten, digamos, modelar y ejecutar acciones sobre la base de datos de una manera más fácil y estandarizada. Listo. ¿Hay alguna dudita acá?
Bueno, interpreto que no hay dudas. Y finalmente, les quiero mostrar hacia dónde apuntamos el día de hoy. El día de hoy vamos a realizar este ejemplo. ¿Qué tiene este ejemplo, muchachos? Vamos a mirar la aplicación del backend escrita en Node.js y consumiendo un archivo JSON como archivo de configuración, escrita en JavaScript usando Node.js y utilizando un archivo JSON de configuración, vamos a realizar todo esto. Ok. Con el otro grupo, lo que hice fue iniciar de arriba hacia abajo. ¿Sí? De arriba hacia abajo. Empecé por el app, por el controller y todo esto. Creo que es la mejor manera de entenderlo, porque si estaba pensando como en iniciarlo de aquí hacia arriba, pero tal vez no se va a comprender muy bien. Entonces prefiero nuevamente, o sea, así sea repetirles algo que hice con el otro grupo, pero prefiero hacerlo al derecho, que sería identificando las diferentes necesidades e ir construyendo. Pues si el app red necesita llegar a la base de datos, pues entonces va a tener que llamar al controlador. El controlador necesita llegar a la base de datos, sí, pero nuestro esquema nos dice que llega a través de un DTO. Y el DTO para llegar a la base de datos necesita este archivo de conexión y previamente necesita definir unos esquemas. Ok, recuerdan ustedes, muchachos, que en programación 2, o los que pues ya están viendo por segunda o tercera vez esta asignatura, hemos trabajado con una arquitectura basada en capas. Esta arquitectura, pues para este caso es la modelo vista controlador, ¿sí? Nosotros tenemos 3 capas. En este caso, la vista no existe como una interfaz gráfica, sino más como una puerta de acceso, que sería este archivo app.js, que son las acciones de la REST API. Este es el que va a atender todo. Pero él directamente no tiene acceso a la base de datos, sino que debe hacer un puente a través del controlador. Y este controlador es aquel que me maneja toda la lógica de negocio. ¿Sí? Si allí tengo que verificar información, detalles de datos, pues vamos a realizarlos allí. Si tengo que hacer notificación a través de correo electrónico, de mensajería de texto, tengo que hacerlo desde allí. Es decir, es quien me maneja toda esa parte del núcleo, del core del negocio. Y finalmente tenemos la capa de modelo, fíjense. La capa de modelo, capa controlador y capa de vista. Modelo vista controlador se llama esa arquitectura. En programación 2 ustedes debieron haber visto algo similar con unos DAO, Data Access Object, o unos DTO, Data Transfer Object. Ustedes allí, temas cuando desarrollaban algo en Java, tenían la opción de tener en un solo paquetico todos los formularios con las vistas. En otro paquete, las clases con los accesos, digamos, si guardaban en archivos, pues allí los iban a tener, que eran los DAO. Y toda la lógica de negocio en otras clases, que serían como las controladoras. Y ahí, pues tenemos esas tres capas, al igual acá en el backend vamos a trabajar con esto y cuando veamos el frontend también vamos a trabajar con ello. Entonces, nos vamos acostumbrando a que nosotros trabajamos en capas, que se puede manejar todo en un solo archivo, claro que sí, pero eso me queda acoplado completamente, de tal manera que si yo voy a ir a hacer un cambio, cualquier cosa puede ocurrir y puedo dañar todo el proyecto. Mientras que en el caso, por ejemplo, de que tengo que hacer una notificación a través de correo electrónico, y lo que hice fue cambiar, no sé, después de un año, cambié de proveedor de correos electrónicos, pues entonces yo solamente tengo que ir a modificar el controlador y el resto del proyecto sigue igual. ¿Por qué? Porque esa parte del negocio de notificación a través de un correo electrónico, cambié las llaves de acceso, las direcciones IP hacia donde apuntan las notificaciones y ya está, solamente modifico acá. Que le agregué un nuevo, le modifiqué una restricción al get, listo, entonces acá va a ser, ya el get tiene que verificar eso. Cambié algo de la configuración de la conexión a la base de datos, listo, entonces vengo al archivo de configuración.
que cambié la forma de conectarme, ya no es un repositorio en MongoDB, sino que es en MySQL, listo. Entonces vengo y modifico digamos, la conexión, la cadena de conexión que vamos a ver ahora cómo se hace a la base de datos. Me comprenden ahí que cualquier cambiecito es mucho más fácil hacerlo si seguimos una arquitectura de este tipo y no todo en un solo archivo. Sí, profe. Vale, si hay alguna duda, por favor me lo hacen saber en este momento. No hay mensajes. No hay mensajes. Listo. Entonces, muchachos, tenemos una hora. Todo el código que está asociado a esta parte. Ok, vamos a ir paso a paso y ya está. Esperamos cumplir con esto. Bueno, lo primero, ahí ven bien el tamaño de la fuente acá en el terminal. Lo primero es que o sea, mi CMD, mi ventana de comandos, la voy a ejecutar acá desde el Visual Studio Code. Ustedes también pueden hacer esto sin ningún problema. ¿Sí? Para no estar para un lado y para el otro, pueden hacerlo desde acá. En Windows también, en el terminal, New Terminal, y acá les va a aparecer. Voy a borrar este. Puede tener varios terminales. New Terminal, New Terminal. Pueden tener varios. Fíjense que acá hay 3 ya. Simplemente yo los puedo ir eliminando también y ya está. Dejo una sola instancia de mi terminal. Vale. Entonces, muchachos, lo primero que nosotros debemos hacer es instalar el Node.js. Yo ya lo tengo en la clase de ayer. Justamente la versión 12.17.0, que es la LTS, la última versión estable, ¿sí? Esta es la actual, pero pues tiene todavía algunas fases en prueba, entonces lo mejor es tener la última release, la última estable. Listo. Esto es un proceso de siguiente y ya está. No hay nada más que hacer allí. Profe, en caso de que tengamos la última, no pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Ustedes verifican, si no se acuerdan qué versión tienen, pues simplemente ejecutan node, version, enter y fíjense, acá me dice, tiene la versión 12.17. O sea, para lo básico no nos va a generar problemas. Y pues cuando ya empecemos con el tema del loopback y esto, pues si hay actualizaciones, pues las haremos y no hay ningún problema. Ok. Listo, entonces yo me voy a salir de esta carpeta donde estoy. En este momento estoy en mi usuario, en documentos, projects, Node.js. Es decir, una carpeta que creé para los proyectos de Node.js. ¿Qué voy a hacer allí? Voy a construir una carpeta que se llame, bueno, REST API, Node.js, MongoDB, Mongoose. O sea, me gusta que eso quede ahí bien descrito para saber qué es lo que contiene la carpeta. Y ayer trabajé con el otro grupo, información de estudiantes. Hoy con ustedes podemos trabajar información de profesores. Sí, debe ser profesor. Y ya está. Teacher. Listo. Ok. No le di un espacio acá. Denme un segundo. Make dir, rest, listo. Ya está creada la carpeta. Voy a hacer un ls. Hay 2 carpetas, el script que hice ayer y la carpeta que acabo de construir. Entonces lo que voy a hacer es ingresar a esa REST API Node.js MongoDB Mongoose Teacher y desde allí voy a empezar a construir todo. ¿Qué voy a decirle acá? Un momento, voy a abrir esa carpeta que acabo de crear,
desde acá, desde el Visual Studio Code, para que ustedes vean que efectivamente es esta de acá, que está vacía, y cómo se construye desde cero, muchachos. Tengan en cuenta ustedes que vamos hoy, o sea, completamente desde cero hasta algo funcional. Necesitamos prestar mucha atención a esta parte, porque a pesar de que ustedes no van a tener que repetir esto en el desarrollo del proyecto, sí que les va a servir para comprender el funcionamiento de Node.js y cómo se pueden hacer modificaciones en el framework, porque sí que se van a tener que ajustar algunas cosillas allí para la lógica de negocio de cada red social. Entonces, les pido mucha atención acá. Y claro está, si tienen preguntas, inquietudes, pues vamos a resolverlas. Listo. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer, muchachos? Estamos dentro de una carpeta vacía. Fíjense que acá está la carpeta. Ahí está el nombre de la carpeta, REST API Node.js MongoDB Mongoose Teacher, y está vacía. Bueno, pues vamos a iniciar. Resulta que acá, para Node, existe algo que se llama el Node Package Manager, que es el NPM. Y acá nosotros vamos a encontrar todos los paquetes que necesitamos para nuestras funcionalidades. Es decir, hay paquetes para todo. Si no, nosotros tuviésemos que escribir el código desde cero para cualquier cosa. Y pues no es la idea, ¿sí? Entonces, tenemos que tener en cuenta esto. Vamos entonces a iniciar. ¿Por qué? Porque cada proyecto para nosotros se convierte como en un paquete de NPM. Es decir, después nosotros podemos reutilizar ese paquete en otra parte. Entonces, simplemente le decimos npm init para que nos inicialice nuestro paquete. Y él acá nos dice, muy bien, listo, van a realizar esto. Pueden dar pues unas instrucciones, npm help JSON para la documentación definitiva en estos campos, exactamente qué hacen ellos, ¿cierto? ¿Qué hacen los paquetes de npm? Usar el npm y el nombre del paquete para instalar un paquete y guardarlo como una dependencia en el archivo package.json. Muy bien. ¿Qué es el archivo package.json? Pues ahora lo vamos a ver y les mostraré algunas secciones de él. Después, ¿qué me dice? Como se los decía ahora, nosotros vamos a construir un paquete nuevo. ¿Cuál es el nombre del paquete? Pues si no le ingresamos un valor, él nos va a tomar predeterminadamente el nombre de la carpeta, pero simplemente le vamos a decir REST API Teachers o Teacher. Listo. Se va a llamar así nuestro paquete. La versión va a ser la 1.0.1. Si no la ingresamos, nos toma como referencia o predeterminadamente este de acá. La descripción, entonces, REST API for Teachers using Node.js, MongoDB, and Mongoose. Listo, ahí está. El punto de entrada. Predeterminadamente nos pone index.js, pero nosotros dentro de nuestra arquitectura definimos que el archivo se iba a llamar app.js. Este es el punto de entrada, es decir, a dónde van a apuntar nuestras peticiones. Listo, entonces vamos a decirle que se va a llamar app.js. El comando para hacer pruebas, dejémoslo en test. Git repository, aún no tenemos un repositorio de Git para él, a pesar de que yo me encargaré de subírselos a Git. Y aprovecho este momento, pues dejo este espacio en blanco, le doy Enter, Keywords, Node.js, CRUD, API, REST API, dejemos así, pues lo pueden dejar también vacío, no hay problema. Autor, este es mi nombrecito, y licencia, predeterminadamente la ISC, y ya está. Él me dice, este es su archivo de configuración, estos son los datos que usted me acaba de dar. El nombre del paquete, REST API Teacher, versión, la versión que le puse, la descripción,
El main, que sería el archivo de entrada, de ejecución inicial, el app.js está bien, scripts para prueba, test, las keywords, el author y la licencia. ¿Está esto bien? ¿Está correcto esto? Le digo que sí. Ok. Y ahí vamos a verificar acá que ya nos acaba de crear un archivo package.json al cual él se hacía referencia en la primera parte cuando dijimos npm init. Mírelo, acá está. ¿Sí? Package.json. ¿Y el que contiene? Voy a bajar esto acá. ¿Qué contiene este archivo package.json? Contiene la información que le ingresamos allí. Ya él sabe que es un paquete de Node.js. ¿Vale? Muchachos, aprovecho para recordarles que el curso de Git ya está en curso, valga la redundancia. Espero que vayan avanzando con él. Realmente pues no está muy complejo y el acompañamiento que hacen desde Coursera en sus videos, todos los subtítulos y el texto que está allí, si de pronto tienen mucha dificultad, pues lo pueden traducir en el traductor de Google o en deepl.com, donde lo deseen. Pero pues la idea es que vayan haciendo esto a la par, digamos, con los cursos de inglés para que vayan mejorando, para que vayan mejorando con esto, con esta como exigencia que se está realizando. Vale, ya tenemos entonces nuestro archivo, package.json. Ya inicializamos todo esto. Ahora, nosotros le dijimos, el punto de entrada va a ser el archivo app.js, pero resulta que él no existe. No existe este archivo. Por lo tanto, yo lo debo crear. Vamos a crear la estructura de todo esto de una vez, ¿sí? Después de inicializar el paquete, vamos a crear toda esta estructura para poderla utilizar ahora sin ningún inconveniente. ¿Qué tenemos entonces? En nuestro primer nivel vamos a agregar un archivo que se va a llamar app.js. Listo, ahí está. Fíjense que se creó así. ¿Qué necesitamos? Un archivo de configuración también es en esa capa. Por configuración o por estandarización de un paquete que vamos a utilizar ahora que se llama config, pues él viene y busca una carpeta que se llame config y dentro de esa carpeta config va a buscar un archivo que se llama default.js y ahora les puedo mostrar eso que efectivamente es así. Entonces nuestra configuración, nuestro archivo de configuración debe ir a una carpeta config y se debe llamar default.js. Es decir, ya en nuestra primera capa tenemos el app y el config. ¿Sí? Fíjense que ahí vamos pasando esto. Primera capa. App y config. Profe, ¿puede repetir eso un momento, por favor? ¿Qué cosa, Juan? Usted crea la carpeta config. Sí. Cree la carpeta config con esta y dentro de la carpeta config, si ustedes quieren crearle un documento, dentro lo seleccionan la carpeta y le dan a este icono de acá, New File, o le dicen clic derecho, New File. Y si también tenemos que crear esa de app.js. Sí. Okay. Este archivo, si quieren, eliminamos esto y lo volvemos a crear. Delete. Move to trash, que tal vez lo hice con estos iconos de acá y no lo vieron muy bien. Estamos acá que donde el package.json fue creado por el comando no npm init. Ahora, estamos ahí, le vamos a dar clic derecho a esta zona y le digo new files. Listo. ¿Cómo se va a llamar? app.js, que es el archivo de entrada, ¿cierto? Que va a estar en esa capa. Después vamos a tener el archivo config, ¿sí? el archivo de configuración, pero por estandarización con el paquete config que vamos a ver ahora, necesitan crear una carpeta que se llame config y dentro de esa carpeta config un archivo que se llame default.js. Ok. ¿Me entienden ahí? Sí, profe. Gracias. Vale.
Ahora nos vamos para la capa de controlador y para no tener todos los archivos, yo puedo tener todos los archivos acá tirados sin ningún problema, pero para darle un poco de organización a esto, pues yo puedo crear una nueva carpeta que se llame controllers, ¿sí? Que van a ser los controladores. Ahora sí, dentro de esos controladores, ¿yo qué debo tener? Un nuevo archivo. ¿Cómo se va a llamar ese archivo? Llamémoslo teacher.controller.js, ¿sí? Y así contamos con esta capa de controladores. Ah, que yo voy a implementar otra, no sé, teacher, materia, subjects, o voy a, pues por ejemplo, como lo podrán ver en los videos que ya publiqué en la otra lista de reproducción del otro grupo, voy a tener estudiantes, pues entonces acá van a ir todos los archivos de controladores, ¿sí? Y finalmente nos debemos pasar para la capa del modelo, del modelado de los datos. ¿Qué tenemos acá? Pues vamos a decirle una nueva carpeta y que esa carpeta se me llame como modelado de la base de datos, entonces DB model, modelo de la base de datos. Pero resulta que el DB model ya no tiene un solo archivo como sí lo tenía el controlador y como sí lo tenía el app. Este tiene 3 archivos diferentes. El primero es el DTO, el segundo el esquema y el tercero la base de datos. Resulta que por cada controlador, fíjense que el controlador consume un DTO, entonces por cada controlador yo debo tener un DTO mínimo. Y el DTO utiliza el esquema, es decir, también para cada DTO voy a necesitar mínimo un esquema. Pero la conexión a la base de datos siempre va a ser la misma. Es decir, solamente voy a necesitar un archivo de conexión a base de datos porque siempre va a apuntar a la misma base de datos, ¿listo? Entonces, pues no voy a crear un archivo por cada uno de estos sabiendo que va a tener la misma información. No, la conexión a la base de datos siempre va a ser la misma, se va a conectar a MongoDB a través del puerto 127.017 a una base de datos específica. Entonces, para esa parte, yo lo que voy a hacer es crear un nuevo archivo que se llama database.js y ya ahí voy a tener los datos de la conexión, es decir, es este archivo. Y estos dos, como yo puedo tener múltiples archivos de estos, entonces cuando tengo múltiples archivos, yo lo mejor que puedo hacer es crear carpetas. Y voy a crear entonces una carpeta para los DTO y una carpeta para los esquemas. Ahí está. Entonces, la capa de DB Model, fíjense que tiene la base de datos, acá está. Y tiene 2 carpeticas para los archivos de DTO y de esquemas. DTO y esquemas. En este caso, tengo que crear dentro de DTO un archivo que se llame teacher.dto.js. Y en esquema, lo mismo. New file, teacher.schema.js. De tal manera que ya tengo toda la estructura que había definido en este modelo, el archivo app.js, el archivo de configuración, el controlador, los DTO, los esquemas y la conexión a la base de datos. Nuestro servidor de base de datos MongoDB, pues ya lo debimos haber instalado, ¿sí? El MongoDB y el Compass. Les estoy debiendo la carga de estos videos. Entonces, debo agregárselos de la instalación, ¿cierto? De igual manera, yo hice pruebas acá en un Windows que tengo y efectivamente al hacerle un siguiente, no hay ningún problema. Tal vez a uno que otro le saldrá en la parte de agregar a las variables del entorno, la carpeta bin donde está instalado el MongoDB y ya. Pero en general eso se configura solito. Vale. Ahora que ya tenemos esto claro, nos vamos entonces
a recoger todo esto. Y vamos a empezar por el app.js. Es decir, todo lo otro vamos a utilizarlo en su momento, pero en este instante vamos a realizar la configuración del app.js, cómo empieza a correr el servidor, cómo va a funcionar esto. Bueno, lo primero, muchachos, es que vamos a utilizar un paquete que se llama Express. Ustedes pueden venir a buscarlo acá o pueden buscarlo directamente en Google. npm Express. Siempre pongan el nombre del paquete, pero con el npm para que él venga y me busque. Y fíjense, me dijo Express npm. Vamos a ver en las búsquedas. Mire, acá me dice, me da algunos resultados, pero Google me lleva directamente al que yo estoy buscando, que es Express. Y Express es un paquete que me permite a mí tener la opción de lanzar un servidor web sin ningún inconveniente. Siempre debemos venir a la parte de instalación para identificar cómo se instala. Me dice que es a través de este comando y ya les voy a explicar cada una de las partes de ese comando. Ok. Copié y pegué acá. Listo. Ahora, ¿qué es? npm es el Node Package Manager. Siempre vamos a utilizar npm. Install. Que me instale este paquete. ¿Cuál paquete? El que se llame Express. ¿Sí? Él va a su base y encuentra dónde está el Express y lo descarga y lo instala. Hay una, digamos, hay una instrucción adicional para que me lo guarde a mí y me lo deje allí en el archivo de paquetes que vamos a ver ahora en el package log que me va a aparecer acá. Ojo, que yo acá, después de que ejecute esta instrucción, voy a tener una carpeta adicional y un archivo adicional. Vamos a ver esto. Él ahí está descargando todas las dependencias porque vamos a ver que es un paquete bastante grande. Ojo, fíjense, les dije una carpeta nueva, un archivo nuevo, el package log.json. Bueno, acá en este también se me puede ver. Listo. Nuestro package JSON inicial, el que se nos creó cuando hicimos el npm init, venía hasta la licencia. Pero resulta que después de agregar este paquete Express, se ha añadido un atributo que se llama dependencias. Y dentro me va a decir nuestro paquete de cuál otro depende. Depende de Express porque ya lo instalé en su versión 4.17.1. ¿Sí? Este package log es ya que tiene algunas dependencias que tiene el Express, por ejemplo. ¿Sí? Fíjense acá, nuestro Express se trajo muchas otras cosas. Dependencias. Los assets, array flutter, el body parser que lo vamos a utilizar ahora, vamos a ver que no lo tenemos que instalar porque ya el Express lo trajo. Y ese adicionalmente requiere otros paquetes. Vamos a mirar por acá, cookie, al final debe estar ¿dónde estará? Por acá en alguna parte debe estar el Express. Estoy en orden alfabético. Fíjense, Express. Este paquete Express requiere de una cantidad grande de paquetes adicionales y es por eso que se trajo otros más, ¿sí? Vale. ¿Y dónde quedó toda esta información, todos estos paquetes a los cuales se está haciendo referencia ahí? Quedaron en la carpeta Node Modules. Fíjense que acá está el Accept, el Array Flutter, el Body Parser y por acá debe estar el Express. Fíjense, Express. Ojo cuando estén trabajando entre ustedes, muchachos. No, que tal vez nos pudimos encontrar, entonces pásenme en una USB el proyecto. No. ¿Por qué? Porque cada carpeta Node Modules está construida
con base en la arquitectura de su sistema operativo. Es decir, si ustedes vienen acá, yo que tengo el Mac acá, se me llevan en una USB el proyecto y lo van a ejecutar en un Windows, no les va a correr. ¿Por qué? Porque los Node Modules están desarrollados, pensados en cada arquitectura. Existe pues una opción utilizando Git de no sincronizar esta carpeta, porque no la vamos a utilizar. Lo que sí se comparte es el package JSON y el package log. Y a través de la instrucción npm install, solamente él va y busca todos los paquetes que están acá y los instala de acuerdo a su sistema operativo. Eso pues ya lo podremos verificar, y si tienen problemas con eso, ya me avisan cuando hubiesen avanzado en el curso de Git. Vale. Ahora, ya instalamos nuestro paquete Express. ¿Cómo lo vamos a utilizar? Y acá les voy a pedir, muchachos, de que vayan documentando todo. Importing packages. Que vayan documentando todo, por favor. Lo primero es que vamos a tener una constante llamada Express que va a apuntar a un requerimiento. Esto es como un import en Java, ¿sí? Y acá le vamos a decir require y cómo se llama el paquete, Express. Es decir, esta de acá yo le pude haber puesto X, es simplemente una variable, ¿sí? Vale. Ya ustedes esto de constantes, de let, de var en JavaScript, ya lo vieron en diseño de interfaces, sin ningún inconveniente, lo vieron a una muy buena profundidad. Vale. ¿Qué debemos hacer luego? Bueno, pues vamos a definir por acá la aplicación, el inicio de la aplicación, o la configuración, app configuration. Y por acá dejamos esto, app start. Listo. En app configuration yo puedo tener acá, voy a necesitar un puerto por el cual voy a escuchar. Yo le voy a decir acá que inicialmente vamos a escuchar por el 3000. Y también pues voy a crear la app y voy a decirle entonces acá que voy a tener una constante que se llame app, que va a ser igual a la invocación del constructor o una instancia de express, ¿sí? De este express de acá, y ya está. Ahora, ¿cómo inicio la aplicación? Pues es muy sencillo. Simplemente debo poner a escuchar a esa app que acabo de crear, app.listen. Y ese listen le digo, escúcheme por el puerto port que ya definí acá. Y además utilizo una funcioncita. ¿Recuerdan la función flecha, muchachos? ¿Recuerdan esa sintaxis? La debieron haber visto en diseño de interfaces. Hola, ¿sí están ahí? Sí, profe, yo la recuerdo. Ok. ¿Alguno que tenga dudas con respecto a esto? Con la función flecha. Yo, profe. Listo. Resulta que en JavaScript hay varias maneras, digamos, 3 maneras de definir una función. Ustedes pueden decir función sumar y reciben un N1 y un N2. Ya está, y acá retornan N1 más N2. ¿Ok? Recuerden este estilo de función. Ahora, esa función es la función tradicional desde siempre de JavaScript. En las últimas versiones de ECMAScript ya han sacado la función flecha, que es esto mismo, pero escrito de forma diferente. Simplemente digo N1, N2 y la funcióncita flecha, que va a ser return N1 más N2. Es decir, no tenemos un nombre. Yo simplemente puedo decir perdón, acá, esto sería una función.
para pasar generalmente por parámetros. Resulta que yo puedo pasarle a una función, por ejemplo, la función listen, le puedo pasar como parámetro otra función, ¿ya? Y eso se utiliza muchísimo acá y lo vamos a usar cada 10 líneas de código. Listo. Y la última es asignarle, digamos, una función, fn, asignarle una función a una variable. Le puedo decir acá, function n1, n1, n2, y lo que hace esto es retornar n1 más n2. Y luego, en cualquier parte, yo puedo llamar a fn. Ya está. Es decir, es algo como lo que estamos haciendo acá. Vamos a ver si esto me permite ir a la definición. Muy bien, declare function. Fíjense que está declarando una función E, que es a la cual yo estoy apuntando. Mire que yo le digo acá, express, vaya a la definición de esa función y se llama E. Entonces acá lo que yo estoy haciendo en realidad es a la función, a la variable A o a la constante app, le estoy asignando una función que viene en el paquete express. Es eso lo que estoy haciendo, ¿vale? ¿Me comprenden ahí entonces esas tres formas? Sí, profe, muchas gracias. Vale, con gusto. Cuando tengan dudas, por favor, me las dicen, no hay problema. Eso quiere decir que acá yo hubiese podido decir, hey, una función, cualquier cosa, y ya. Fíjense que no me bota ningún error de sintaxis, simplemente que por conversión y por estandarización, utilizar las últimas opciones que hay, vamos a utilizar la función flecha. Ahora, esta función flecha, lo único que hace internamente es que me diga console log y le digo server is running. Listo. Ya está. Simplemente quiero que extienda de express o bueno, instancie de esa función express y lo ponga a escuchar. Internamente él ya me lanza un servidor web. Listo. ¿Cómo hago para correr mi aplicación? Ah, bueno, yo puedo decirle Node app.js o le puedo decir Node punto. Y el punto es vaya y ejecúteme desde la raíz. Ah, ¿y la raíz quién es? Él viene al package y me busca el main. ¿Quién es el main? Ah, el app.js. Entonces va y me arranca desde ese archivo. Node punto. Listo. Fíjense, ¿qué me está diciendo? Server is running. Sin ningún problema. Y yo ya puedo ir a mi navegador. Un segundo acá que ya está que se me descarga este computador y conecto acá. Puedo ir al navegador y le digo localhost por el puerto 3000. ¿Por qué por el puerto 3000? Porque ese fue el puerto que definí y por ese puerto es que me está escuchando. Entonces yo puedo ir por el puerto 3000, enter, y él me muestra una pantallita en blanco y me dice no se pudo obtener. ¿Por qué no se pudo obtener? Porque a pesar de que el servidor está corriendo, no existe una acción que esté atendiendo esta petición directamente. Entonces, por ejemplo, yo digo, no, ya lo quiero poner a escuchar por el 3001 y guardo. ¿Qué pasa si yo hoy cambio esto por el 3001? Me bota un error. ¿Por qué? Porque resulta que el servidor aún está corriendo. ¿Por dónde? Por el 3000. Así yo ya hubiese cambiado el código fuente. ¿Qué es lo que hace el Express? Va y compila todo esto, coge y lanza su servidor y hasta que no se detenga, fíjense que acá sigue corriendo, hasta que no se detenga, él no toma los cambios. Yo lo detengo con control C y lo puedo volver a lanzar. Y él está por el 3001, ¿cierto? Listo, entonces lo voy a lanzar. Y me voy para acá en el 3000, refresco. Y ahí sí me dice que no es posible alcanzar la dirección. Y si no voy por el 3001, fíjense que ahora sí. Entonces, ¿eso qué me demuestra? Que cada vez que yo haga cambios acá voy a tener que venir a parar el servidor y volverlo a arrancar.
Para eso hay una solución y es el paquete NodeMon. Entonces ya nos venimos acá npm NodeMon. Ya en la clase de ayer lo instalé. Entonces, pues ya lo tengo instalado, ya les muestro cómo funciona. NodeMon, entonces, fíjense acá está. npm install. Ojo que esto era lo que les quería mostrar. --safe, pero en modo desarrollo. Porque cuando nos vayamos a ir para producción, es decir, para ya a publicar ya la aplicación, yo no tengo que tener el NodeMon, que lo que hace es identificar cualquier cambio en desarrollo y relanzar el servidor. ¿Eso qué quiere decir? Que yo puedo hacer esto. NodeMon ya no es con Node, sino NodeMon, punto. Y él ya me dice, server is running. Él internamente lanza el comando node, punto. Y si yo hago un cambio acá, por ejemplo, estoy en el 3001, no, ya quiero el 3003, guardo. Fíjense que él automáticamente detectó los cambios y reinició nuevamente el servidor. Y vengo acá a localhost por el 3003 y ya está corriendo ahí, ¿sí? Me dicen si tienen alguna inquietud con esto. Bueno, ahora, ¿con qué continuamos, muchachos? Resulta que este puerto, yo no lo quiero dejar acá directamente quemado en el código, ¿no? Yo quiero ponerlo en mi archivo de configuración. Listo, entonces resulta que vamos a utilizar el paquete npm config. Y ese npm config, ¿qué me dice? El npm config por acá en alguna parte me dice que él va a buscar acá. Fíjense, él va a buscar siempre algo en una carpeta de configuración en un archivo default.json. ¿Sí? Listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer allí? Pues vamos a configurar algunas cosas. Dijimos que este archivo default tiene la configuración y que está en formato, perdón, esto no es JS, sino que es .json. Es un archivo JSON. Sintaxis JSON, llave, y dentro voy a tener pues la definición, digamos, de todas las variables de configuración que yo voy a tener. En este caso, necesito el puerto por el cual va a escuchar el servidor, listo, entonces lo voy a llamar server port. ¿Cuál es el puerto que va a utilizar? El 3000. Listo, guardo y ya está. Desde acá, ¿cómo utilizo ese paquete config? Bueno, primero, antes de nada, debo instalarlo. Entonces le digo npm install, pero yo puedo resumirlo con i solamente. npm i, el paquete que se llama config, y le digo --save, que me lo guarde. Él ya va, lo descarga, lo ejecuta y lo guarda. Ya cuando lo tengo instalado, puedo venir acá y crear una constante que requiere el paquete config. Ok, acá está. Y con esa configuración yo ya puedo venir acá y en lugar de 3003 le digo, config.get, obténgame del archivo de configuración que él por debajo lee, obténgame la partecita que se llama server port. Ya está, no es más. Ya con eso él va, lee todo eso y me devuelve el puerto. Vamos a ponerle un puerto que no hubiésemos utilizado, el 3005. Y acá le vamos a decir server is running. Acá les voy a recordar un concepto de último JavaScript que se llama string templates. Import, y vamos a poner acá una variable que es nuestro puerto. Y ya está, para no estar concatenando con el símbolo más, para eso se creó esta string template, que es con las comillas que van en el sentido contrario a nuestra tilde, y dentro, pues, siguiendo esta sintaxis de $, llave, dentro de las llaves podemos poner las variables que queramos. Listo, entonces vamos a simplemente ejecutar este proyecto, node. Y me dice
el servidor está corriendo por el puerto 3005. Ok. Vale, entonces acá ya tenemos esto, ya estamos leyendo el archivo de configuración y podemos entonces ahora generar un método pequeño antes de tomar un break. Vamos a definir los REST API methods. Listo. El primero va a ser el de welcome. Listo. El de welcome. Para esto, ¿qué debemos hacer, muchachos? Simplemente dentro de la aplicación, pues dentro de la app que estamos poniendo, pues le voy a decir app.get y le paso la ruta que tenemos, la ruta de la raíz, digamos, ¿cierto? Y luego va una función flecha, una funcioncita flecha, pero esa función flecha va a recibir 2 parámetros o 3 parámetros. ¿Eso de qué depende? Hay uno opcional, que es el middleware, y pues ese es el middleware y recibe 3 parámetros. El request, la solicitud, la respuesta que se va a dar, que es la response, y un archivo next, perdón, un parámetro next, que es la siguiente función que se va a ejecutar. Esto para cuando los middleware van a manipular, y eso lo vamos a ver más adelante, van a manipular, digamos, la transacción, la solicitud y hacer algo. Obligatorios estos dos. Listo. ¿Qué voy a hacer acá entonces? A la respuesta le voy a decir, envíe por favor, Sam, envíe este texto. Welcome to Express Server. Listo. Así nomás. Está apuntando a dónde? A la ruta principal del servidor, es decir, a la raíz. Si yo ya vengo acá a nodemon, punto, y ya está corriendo por el 3005, listo, entonces estamos en el 3005. Yo puedo venir acá y le digo localhost 2.3005. Y él ya no me dice que no se puede acceder, sino que me dice welcome to Express Server. Efectivamente está tomando esta ruta y ahí ya está retornando esto sin ningún problema. Es decir, esto por get apuntando a la raíz. Vale. Listo, muchachos. Yo creo que hasta ahí podemos tomar un break y continuamos ahora con el resto de los verbos. Profe, y ver cómo... ¿Sí? Qué pena molestarlo. ¿No podría repetir lo de arriba? Lo que hace con el port, que lo lleva al JSON y luego lo vuelve a llamar en otra parte. Claro que sí. Me quedo entonces con los que... Vamos a iniciar el break en este momento hasta las 8:10 y me quedo 2 minuticos más tomando nuevamente este tema. Este puerto se va a leer desde el JSON, ¿cierto? Pero resulta que voy a utilizar el paquete config. Este config internamente, como ya lo vimos por acá en alguna parte, este es Express, entonces era este que estaba acá, config. Sabemos que el config, predeterminadamente cuando se lee, va a una carpeta que se llama config y lee el archivo default.json. ¿Dónde está? En nuestra carpeta config, el archivo default.json. ¿Qué tenemos allí? Algo que se llama server port, que tiene un valor de 3005. ¿Qué hago desde el app? Le digo, voy a definir un puerto y por favor, utilizando este paquete config que ya lo importé, obténgame de donde ya lo leyó. ¿Él desde dónde lee? Desde ese archivo default.json. Vaya, por favor, y me devuelve el valor que está asociado a esta llave. ¿Sí? Recuerden que en JSON todo es llave, valor, llave, valor. Vaya y búsqueme por esta llave server port. ¿Qué valor tiene? Entonces el bien, encontré server port y va a devolver el valor 3005. Se lo asigno acá y ese es el que ya voy a utilizar para el listen acá abajo y para ponerlo acá. ¿Queda claro ahí, Juan? Sí, profe. Listo. Vale, ahora de todas maneras para el tema de bases de datos volvemos a utilizarlo. Profe, ¿me repite cómo inició con el Nodemon?
acá, control C. ¿El comando o por qué fue? Sí, el comando. Nodemon. Nodemon, Es que punto. no me está arrancando a mí. Y sí lo instaló. Porque antes de utilizarlo, pues debe instalarlo. Acá lo instalamos con npm y Nodemon. Bueno, yo les mostré fue el paquete allí, cómo se llamaba, pero yo les dije que ya lo había instalado, entonces lo voy a volver a instalar acá para que vean. npmi nodemon y le digo --safe, pero para el desarrollo solamente. Listo. Ahí está, pues lo vuelvo a instalar, aunque él me debe decir que ya está. Pero Ahí bueno, me sacó unos ese es errores, el pues cuando se instala me puso como unos errores. ¿Qué le dijo? Me puso varios errores 404, codice not found, nodemon, Puede npm ser que latest. hubo una caída temporal del internet suyo o algo así, porque, mire, acá sin problema. Y ese 404 es cuando no encuentra algo en internet y puede ser caída del servidor, lo debe volver a instalar. Sí, y no hay problema. Y ahí ya con Nodemon, punto. Y ya está. Entonces es como, profe, npm. No, profe, no me corre. npm y Nodemon. Sí. Nodemon espacio --safe en def. Vale, a ver si termina ya. No, profe, me dice que no reconoce ¿En qué la palabra sistema Nodemon. operativo? Bueno, acá hay algo, qué pena. -G. -G antes de Nodemon. Nodemon. Antes de Nodemon, -G. ¿Por qué? Porque ese -G es de forma global, para que lo tenga almacenado en todo el entorno y lo pueda ejecutar cuando desee. Ahí está. Pues espera, tengo que hacer otra vez. Ahora sí, ya me saca unos errores a mí porque me dice que él ya existe. Sí, que este ya existe. Entonces no. Bueno. Ustedes están en Windows. Listo. Vamos a ver si les bota errores de permisos. Porque él tiene que, cuando es de forma global, bota errores de permisos. A mí no me saltó error. Listo. Porque usted es un usuario superadministrador. Eso puede suceder. En ese caso, ustedes deben ejecutar la ventana de comandos, la DOS, en modo administrador y ahí sí instalarlo. Ok. Entonces acá les dejo el comando npm install -g para que sea de forma global, Nodemon, y lo guardan en modo desarrollo.